Hola amigas y amigos, soy Cristian Andino y les comento que hoy se cumplen 39 días y 40 noches desde que iniciamos la travesía de la cuarentena obligatoria en Paraguay. Y mientras muchos de ustedes están muy pendientes del envío de Vicente Yacaré, un muchacho que vive en la pobreza en una comunidad rural de Cazapá, a quien a fuerza de carcajadas lo hicieron influencer y del que ni siquiera se ruborizan al asumir que les causa gracia la desgracia de un chico que quizás ni terminó la primaria, pero tiene Instagram y dice un par de incoherencias. Pero no es eso del que quiero hablarles, sino de 3 episodios también mediáticos que en estos días me movieron a la reflexión. En la última semana, el aclamado mentor de la cuarentena obligatoria, director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, fue noticia. Primero, porque dijo que los test de detección del COVID-19 que se publican en el día son la radiografía de 12 días atrás. Muchos no lo entendieron como un mediático diputado y salimos a defenderlo. Cierto gremio de la producción lo acusó de comunista por una entrevista a un medio alternativo y también salimos a defenderlo. Y finalmente este domingo pasado afirmó en una cadena televisiva, y cito literalmente, que la meta de la cuarentena no es parar la epidemia, que tenemos que contagiarnos a este ritmo o quizá un poco más rápido. Entendemos perfectamente el significado literal de estas palabras del doctor Sequera. No quieran tratarnos de estúpidos porque no lo somos. Sabemos que el objetivo de la cuarentena obligatoria no es acabar con la epidemia o la pandemia. Se repitió 500.000 veces, sino tratar de aplanar la curva. Lo que nos indigna en este caso son los eufemismos. No el doctor Sequera, por supuesto, sino de este gobierno que manda a un alto funcionario de salud a hablar en horario central en televisión a querer convencernos de que estamos preparados para flexibilizar la cuarentena porque supuestamente podemos, uno, controlar el contagio y segundo, lograr algo que llaman inmunidad de grupo o de rebaño. Miente, miente, que algo queda, dice un refrán milenario, y la expresión eufemismo, dice la RAE, es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión serían duras. ¿Por qué decimos esto? Porque los dos argumentos anteriores son mentiras o verdades a medias, si lo prefieren. Pues es muy poco probable controlar el contagio en un país que disponía de solo 20 camas con respiradores al inicio del contagio y que está logrando sumar unas pocas más en tiempo récord, tras décadas de falta de inversión en salud pública. Pero sobre todo, el contagio controlado es una falacia en uno de los países que menos test de diagnóstico de COVID-19 está realizando hoy en el mundo. Segundo, la supuesta idea de una inmunidad grupal cae por su propio peso ante esta pandemia, pues lo desmienten los muchísimos casos de pacientes dados de alta en el mundo que se están reinfectando. Por lo que sin una vacuna que efectivamente garantice inmunidad, es cuanto menos irresponsable hablar de esta posibilidad. ¿Cómo justificar entonces lo que se viene, que es el punto fundamental de esta reflexión? Pensamos que hablando claro y dejando de lado los eufemismos, este gobierno debe decirnos que tras 6 semanas de aislamiento, esto ya no es sostenible, que ya no pueden con la presión empresarial y no hay recursos suficientes ante la informalidad de nuestra economía. Debe decirnos este gobierno sin tapujos que la clase política ya no está dispuesta a ceder privilegios, que si seguimos en cuarentena, el pueblo puede acostumbrarse a exigir, por ejemplo, más y mejores inversiones en salud y educación, postergadas por décadas, y quizás hasta se organice e insista en esa peligrosa idea de una tal justicia tributaria, y no podemos pegarnos el lujo de que se nos vengan encima la UGP y sus socios de la UIP, los de la ARP, los transportistas o dueños de grandes medios que ayer nomás pegaron el grito al cielo porque el Senado incluyó entre los recortes de gastos superfluos la prohibición de publicidad estatal en grandes medios. Si se dejara de eufemismos, este gobierno debería decirnos bien y con franqueza que la economía que beneficia a las corporaciones es más importante y que están ahora evaluando simplemente a qué grupo contagiar primero como carne de cañón. Si dejaran finalmente los eufemismos, asumirían la realidad, como lo hace Bolsonaro en Brasil, que dice claramente y sin tapujos, Brasil no puede parar, la economía no puede parar. Ciertamente algunos van a morir, dice Bolsonaro, pero no nos moriremos todos. Lo mismo está haciendo Donald Trump
desafiando a sus gobernadores en los Estados Unidos a que abandonen el confinamiento, mientras acusa a China de ser responsable de la epidemia y retira fondos de la OMS, como vimos en estos días. Mientras tanto, Estados Unidos suma ya casi 800.000 infectados y más de 42.000 muertos. Nuestro vecino Brasil supera los 40.000 infectados y más de 12.500 fallecidos. Y la cifra mundial está llegando a los 2.500.000 infectados y unos 170.000 fallecidos. Un porcentaje ínfimo, por otro lado, si se tiene en cuenta los más de 7.000 millones de habitantes de este planeta. La gripe española, por ejemplo, mató a unos 50 millones de personas en el mundo en 3 años, según la mayoría de los estudios, aunque algunos dicen que pudo llegar incluso al doble entre los años 1918 y 1920. Si el doctor Sequera lo acusaron de comunista por afirmar, como muchos lo hacemos, que no podemos volver a la normalidad porque esa normalidad ha sido el problema, ojalá nos equivoquemos y que el progresivo levantamiento de las medidas restrictivas no sea la vuelta a esa normalidad que ya no queremos nunca más, y que este gobierno se haga cargo, sin eufemismos, de su responsabilidad histórica en este proceso.